Hola jóvenes, yo soy su profesor de matemáticas y el día de hoy vamos a tener la clase número 1 y nos vamos a ir guiando o vamos a ir acorde a lo que viene en su libro de matemáticas. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es el del sistema de numeración posicional decimal. Bueno, primero, el sistema de numeración posicional decimal que usamos para representar cantidades se llama indo-arábigo o decimal. Este se originó en la India y su difusión estuvo a cargo de los árabes de toda Europa. De ahí viene el nombre de los números arábigos. Los símbolos que empleamos en nuestro sistema de numeración tienen como elemento geométrico de base lo que es el ángulo. ¿Ok? Bueno, primero que nada, ¿qué es el ángulo? El ángulo es la unidad de medida que nos permite conocer la amplitud con la que dos rectas se interceptan entre sí. ¿Vale? Bueno, sabiendo esto, que de hecho ya lo tienen que saber porque lo vieron en cursos anteriores, la cantidad de ángulos que tenían estos símbolos permitió asociarlos con las cantidades específicas. Vamos a ver ahorita un ejemplo de lo que se representa esto. Voy a compartirles pantalla del documento y lo tenemos acá. Bueno, este es el origen de lo que son los números. Entonces, esto nos está diciendo que cuando se crearon o empezaron a verse, esto se representaba mediante los ángulos que tenían y eso definía la cantidad de estos. Por ejemplo, que claro, déjenme decirles una cosa, los números desde que iniciaron hasta la fecha actual se han modificado constantemente. Si se dan cuenta, antes los números eran muy rectos, ¿no? O sea, eran puras líneas y pues el círculo, ¿no? Pero pues poco a poco por estética se le fue modificando a los números que conocemos actualmente. Entonces, tenemos aquí el número 1 que se escribía de esta manera y ellos determinaban la cantidad por los ángulos. En este caso, si se dan cuenta, en lo que es esta parte tendríamos un ángulo. Por eso es que ese era el 1, porque solo tenía un ángulo y ese era su valor. En lo que es el 2, que antes se asemejaba más a lo que es una Z, la tenemos de esta parte, tenemos dos ángulos y los ángulos se encuentran aquí. Este es uno y este es otro. Entonces, esa era su cantidad. Pasamos al número 3, que pues por consecuente tendría que tener tres ángulos, los cuales los encontramos donde están las flechitas, que es en esta parte, en esta y en esta. En el número 4 tenemos cuatro ángulos, que es 1, 2, 3, 4, en la parte de acá. En el 5 los tenemos aquí ubicados, acá, acá, acá y acá. Ahí nos pasamos al 6. Si se dan cuenta, o sea, los números siempre tenían como la forma del 6 que conocemos normalmente, pero siempre respetando la cantidad de ángulos. Por ejemplo, uno muy diferente a lo que normalmente hacemos, que ahorita ya simplemente en muchos casos nada más ponen lo que es el 7, ya no le ponen esta barra ni la de abajo. Pues ahorita si lo queremos contar por medio de ángulos, pues obviamente ya no coincidiría porque ya se modificó. Pero si se dan cuenta acá sí, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ángulos, ¿va? Entonces pasamos al 8. El 8 antes no eran dos bolitas como lo conocemos ahora, sino que eran dos triángulos entre sí, lo cual nos genera una cantidad de 8 ángulos, porque tenemos 3 en la parte de adentro, 3 en la parte de abajo también, son 6, y 2 en las partes de afuera, son 8. Y en el 9, vale, el 9, ahorita normalmente no escribimos lo que es esta parte, simplemente hacemos el palito y la bolita. ¿Ah? Entonces, ahorita ya no lo podríamos representar así, porque pues normalmente ya cambió. Entonces tenemos aquí 4 ángulos, tenemos 2 aquí, 6, y tenemos otros 3 acá, pues ya tenemos los 9 ángulos. Y pues sabemos que el 0 no tiene valor, por así decirlo, entonces este pues tampoco tenía ningún ángulo, lo cual representa que no tiene valor, ¿vale? Entonces, así es como se dio el inicio de los números, chicos. Y la verdad es algo muy interesante que a lo mejor, y realmente muchos no lo saben, pero así es como se determinaba la cantidad y que se supo que uno son dos cosas, que uno es una unidad, que dos son dos, etcétera, ¿no? Entonces, espero que lo tomen en cuenta.
Y pasamos al siguiente punto, que es el sistema de numeración posicional. Bueno, a partir de estos números que ya conocimos, existe esto que es el sistema de numeración posicional. ¿Y qué es? Bueno, pues es un conjunto ordenado de símbolos denominado dígitos cuyas reglas permiten representar datos numéricos, que en este caso son los números que acabamos de ver. La norma principal de los sistemas de numeración es que un mismo símbolo tiene distinto valor según la posición que ocupe dentro de una cantidad. O sea, que dependiendo del número que tengamos, la posición que tenga es la cantidad que va a obtener. ¿Vale? O sea, yo puedo tener un número X que sería 2, pero dependiendo su posición es el valor que va a obtener, que va a tener cada uno de estos. El sistema decimal que manejamos se llama posicional, ya que de acuerdo con la posición de un dígito es el valor que tiene, que es lo que acabo de mencionar. El primer número de derecha a izquierda indica las unidades, el siguiente indica las decenas, las centenas y los millares. ¿Va? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto para que lo puedan entender un poquito mejor. Vamos a poner nuestra pizarra y vamos a escribir un número. Bueno, un número cualquiera, no sé, 1520. ¿Vale? Entonces lo vamos a representar por el sistema de numeración posicional. Entonces, vamos a elaborar aquí un pequeño cuadro. Ya tenemos aquí nuestro cuadro y vamos a poner el número separado. Entonces vamos a dividirlo. Vamos a poner 1000. Y aquí el 0. Se dan cuenta, ya dividimos lo que es nuestro número. Entonces vamos a representarlo conforme a su posición numérica. Entonces, en este caso, empezando aquí tenemos los millares. Después, este sería las centenas, las decenas y las unidades, ¿vale? Entonces, a esto se refiere cuando decimos de lo que es el sistema de numeración posicional, chicos. ¿Okay? El cómo el dividirlos nos representa en realidad la cantidad que ejerce o que vale. Ok, ajá, seguimos. Entonces, podemos observar que la cantidad que pusimos, que es 1520, está conformada por millares, centenas, decenas y unidades. Y eso es algo que creo que ya todos sabemos, pero pues tenemos que dar el repaso para que cualquier duda que tengan podamos resolverla. Entonces, una vez sabiendo esto, a lo que se refería que podría ser el mismo número y al final de cuentas lo único que cambia es su valor dependiendo en la posición que se encuentre, pues se refiere, por ejemplo, que en lugar de 1520, yo tenga 1555. Si se dan cuenta, acá tengo 3 veces 5 y no valen exactamente igual, sino que al cambiarlos aquí, yo pongo el 5 e igual acá, tenemos entendido que el 5 de derecha, el primer 5 de derecha a izquierda es unidad, o sea que vale 5, el que sigue es una decena que valdría 50 y el que sigue sería una centena que valdría 500, ¿vale? Entonces, dependiendo de su posición, es el valor que va a tener cada uno de ellos. Y bueno, vamos a dejar de compartir y seguimos explicando. Ya teniendo entendido esto, sabemos que los sistemas de uso común en el diseño de sistemas digitales son el decimal, el binario, el octal y el hexadecimal. Estos son los diferentes tipos de sistemas que existen numéricos. El que nosotros utilizamos o el más utilizado en la actualidad pues es el de base 10 y sus símbolos son los que ya conocemos y acabamos de ver en los ejemplos, que es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿vale? Todos los números que conocemos hasta el día de hoy.
Y para expresar un número se debe colocar en una determinada posición, que denota la potencia de la base. Y para entenderlo, desarrollamos cantidades de nuestro sistema decimal. O sea que dependiendo la potencia que va a tener, es lo que va a contar o el valor que vamos a utilizar. Entonces, acá les voy a mostrar una tabla de qué es a lo que se refiere. Y retomo un poco lo que estábamos diciendo. En este caso, en la pizarra. Dice que se refiere a una potencia con base 10. En este caso, tenemos una potencia que sería X, dando alusión a que puede ser cualquier número, elevado a una cierta potencia que nos va a determinar el valor del número. En este caso no lo puedo poner aquí, pero vamos a poner que elevado a una cierta potencia de 10. Entonces acá imaginen que este es un 10. Y a eso es lo que vamos a identificar ahorita en la tabla. Entonces dejamos de compartir. Y les voy a compartir el otro documento, chicos. Entonces, con la tabla que les voy a mostrar a continuación, vamos a determinar lo que es cada uno en la potencia. ¿Vale? Entonces, permítanme. Bueno, regresamos a este documento y aquí tenemos la tabla. Como pueden ver, tenemos una numeración dependiendo de baja potencia. El punto decimal es el punto que nos divide, ¿vale? Del punto decimal hacia la izquierda tenemos lo que es las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar, las decenas de millar y las centenas de millar. Y ahora, del punto decimal hacia la derecha, tenemos las décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas y así continuamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo representamos esto? Las unidades, pues es la unidad cualquiera, podría ser en este caso, vamos a representar del 1, pues unidad es 1. De las decenas es 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ¿vale? Y ahora, del punto decimal para abajo lo vamos a referenciar así, en modo de fracción. 1 entre 10 serían las décimas, 1 entre 100 serían las centésimas y así consecutivamente. ¿Qué hace alusión a esto? Por ejemplo, ¿cómo sabemos cuánto vale? Pues 1 entre 10 nos va a dar a 0.1. Entonces, la décima sería 0.1. La centésima sería 1 entre 100, sería 0.01. Milésima sería 0.001. Y entonces, así consecutivamente. ¿Y cómo pueden determinarlo? Pues hagan la división. 1 entre 100, 1 entre 1000, etc. Y ahora, vámonos a las potencias. Cuando hablamos de unidades, la potencia sería de 10 a la 0, ¿vale? Cuando hablamos de décimas sería 10 elevado a la potencia 1, después 10 a la potencia 2, a la 3, a la 4, a la 5. Y cuando hablamos de punto decimal para abajo, hablamos en negativos. Entonces sería 10 elevado a la menos 1, la que sigue es 10 elevado a la menos 2, 10 elevado a la menos 3 y así, ¿vale? Entonces, así es como nosotros podemos determinar cuál es el valor de cada uno. Si yo digo, quiero poner 0.5, que sería una décima, pero yo lo quiero representar en su forma de potencia, pues sería 5 por 10 a la menos 1, que eso nos representaría a que serían 5 décimas. Y eso lo vamos a ver a continuación en un ejemplo. Entonces dejamos de compartir aquí. ¿A qué se refiere lo que les expliqué ahorita de las potencias cuando hablamos en fracciones? Voy a compartir. Aquí, vamos a borrar esta parte. Y estamos hablando que 10 a la elevado a la potencia de menos 1 es lo mismo que decir, bueno, aquí les explico, chicos, cuando yo ponga este símbolo es que yo estoy representando la potencia, ¿vale? Lo que es la herramienta de suma aquí en la pizarra no me deja poner la potencia en chiquito en la parte de acá arriba del 10, entonces
Cuando yo ponga este símbolo, quiere decir que estoy representando eso, ¿ok? Un 10 elevado a la potencia de tal, ¿vale? Bueno, entonces 10 elevado a la potencia de menos 1 es lo mismo que decir 1 entre 10, ¿vale? Y esto es lo mismo que 0.1, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que es una décima. Esto es igual a una décima. Entonces, espero que les quede claro esta parte. Bueno, esto ha hablado de décimas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una centésima? Bueno, es exactamente lo mismo. Ponemos aquí 10 elevado a la potencia de menos 2. Es lo mismo que decir 1 entre 100. Y esto es lo mismo que 0.01, que sería una centésima. Veremos el siguiente ejemplo. Tenemos 10 elevado a la potencia de menos 3. Es lo mismo que decir 1 entre 1000 es igual a 0.001 y esto es una milésima. ¿Se dan cuenta? Y así consecutivamente. Entonces, ustedes ya saben que cuando les pongan algún ejemplo y les pongan 10 elevado a la menos 3 en lo que es el sistema de numeración, pues ya sabemos que estamos hablando de que es una milésima y que eso vale 0.001 dependiendo del valor que les estén dando, claro. ¿Vale? Entonces, continuando con eso, vamos a ver un pequeño ejercicio de cómo nosotros podemos representar un número cualquiera que les den a lo que es el sistema numérico posicional. Entonces, vamos a poner un número, no sé, por ejemplo, vamos a poner 28.735. Vamos a borrar esto. 28.735. ¿Vale, chicos? Y yo quiero ¿qué es lo que les da la orden en este caso? Yo quiero que este número me lo representen en el sistema de numeración posicional. ¿Cómo lo harían? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a dividir primero lo que es nuestro número en dos partes. En la parte de los enteros y en la parte de los decimales, como lo vimos en las tablas. Del punto decimal hacia la izquierda eran los enteros, del punto decimal hacia la derecha eran la fracción, ¿ok? Entonces, primero, vamos a dividir la parte entera, que sería igual a 28, y de este lado vamos a poner la parte fraccionaria, que sería igual a 0.735. Muy bien. Ahora, vamos a ponerlo en el sistema de numeración posicional. Entonces, tenemos que 28 es una decena y una unidad. La decena sería el 2 y la unidad sería el 8. Entonces, ya sabemos que en forma de potencia, ¿cómo representaríamos lo que son las decenas? Sería con 10 elevado a la potencia de 1. Entonces ponemos que 2 por 10 elevado a la potencia de 1 más 8 por 10 elevado a la potencia de 0, porque como representamos lo que es la unidad en potencia, pues sería 10 elevado a la potencia de 0. Esto nos va a dar un resultado de 28. ¿Vale? Y así es como nosotros lo representamos en lo que es el valor posicional, ¿vale? Claro, en base a lo que son las potencias. Entonces tenemos que 2 por 10 elevado a la potencia de 1 más 8 por 10 elevado a la potencia de 0 nos va a dar un total de 28.
¿va? Y ahora viene la parte un poquito más larga, en la parte fraccionaria. Entonces, como lo vimos ahorita en lo que acabo de borrar antes de esto, tenemos que determinar. Tenemos 3, después del punto tenemos 3. Entonces sería décima, centésima y milésima, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Ponemos que tenemos 7 por 10 elevado a la potencia de menos 1, porque así es como nosotros representábamos las décimas, ¿vale? Más, tenemos 3 por 10 elevado a la potencia de menos 2, ¿ok? E igual ya lo vimos, así representamos lo que es la centésima. Más 5 por 10 elevado a la potencia de menos 3, dando alusión a la representación de las milésimas, ¿ok? Y esto nos va a dar un igual de 0.735, ¿vale? Pero ya nosotros lo pudimos representar conforme a lo que es el valor posicional. ¿Ah? Entonces se dan cuenta que ya tenemos 28.735 representado de la forma que queríamos. Que ahora esto es lo mismo que decir 28.735 es igual a 2 por 10, representando que esta es la décima representada por 10, más 8 por 1, porque acá tenemos 10 elevado a la 0, que es unidad, sería 1, más 7 entre 10, más 3 entre 100 y 5 entre 1000. Exactamente este número que tenemos acá, que es el 28.735, es lo mismo que expresarlo de esta manera. 2 por 10 más 2 más 8 por 1, que es esta parte, más 7 entre 10, porque ya sabemos que cuando lo representamos en fracción, en potencia en decimal, nos va a dar en fracción, más 3 entre 100, más 5 entre 1000, representando las décimas, centésimas y milésimas. Y esto nos va a dar exactamente lo que nos pide el ejercicio, por así decirlo. Bueno, una vez ya sabiendo esto, yo les voy a dejar una tarea donde me tienen que representar unos números que yo les ponga en lo que es la posición numeral. Lo tienen que hacer exactamente como lo estoy haciendo. Se pueden guiar mucho de lo que es la tabla que les presenté anteriormente. Pongan pausa en el video o cópienlo en su libreta y esto les servirá mucho para poder posicionar los números, chicos. Está muy sencillo, no es nada complicado, simplemente es cosa de determinar cuál es la unidad, la decena, la centena e ir poniendo lo que son sus potencias o en el caso de las fracciones o en este caso en la parte de acá abajo ya determinarlo como tal como es. Les voy a volver a poner el cuadro. Miren, acá tenemos el cuadro. Cuando estamos hablando de unidades es 1, cuando hablamos de decenas es 10, que es lo mismo que hacíamos en el cuadro cuando poníamos 2 por 10, porque hablábamos de que 10 elevado a la primer potencia, pues es un 10, elevado a la segunda potencia es un 100 y así consecutivamente. Cuando hablamos de las fracciones, tenemos que 10 elevado a la potencia de menos 1 es lo mismo que poner 1 entre 10. 10 elevado a la potencia de menos 2 es lo mismo que poner 1 entre 100. Entonces, si yo tengo un número cualquiera, por ejemplo, yo tengo 0.3, bueno, ya sé que el 3 va a ser el primer número después del punto, es mi décima, que se representa como 1 entre 10, que es lo que hicimos ahorita en el ejercicio. Es la parte de acá. Bien. ¿Vale? Entonces, chicos, no está nada complicado, elabórenlo. Cualquier duda que tengan me pueden avisar por cualquier medio que ustedes ya conocen. Y nos vemos en la siguiente clase.